Hola mundo, aquí Paulo y espero que estén emocionados porque en este video vamos a hablar de las funciones. Las funciones son un elemento fundamental en todos los lenguajes de programación. Me atrevería a decir incluso que son los más importantes. Una función es un bloque de código diseñado para realizar una tarea en particular. Una función es ejecutada cuando algo la invoca o la llama. Para empezar a trabajar vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar funciones.html y vamos a trabajar en este archivo. Vamos a ponerle de título funciones, vamos a crear la etiqueta script y vamos a comenzar a hablar y vamos a empezar a trabajar. Las funciones, como les comenté, son fundamentales en la programación. La ventaja de las funciones, la gran ventaja de las funciones, es que nos permiten escribir código que luego vamos a reutilizar una y otra vez. En vez de estar copiando y pegando un montón de líneas de códigos, vamos a crear una función que contenga mucho código y vamos a poder utilizar esta función cuantas veces querramos, accediéndolo de manera mucho más amigable. Las funciones tienen una sintaxis muy clara. Lo primero que hay que hacer es definir que vamos a estar trabajando con una función utilizando la palabra clave function, es decir, función en inglés, y le vamos a poner el nombre de la función. Es muy importante que el nombre de la función sea una sola palabra. Por eso en este caso lo estamos separando con guiones bajos. ¿Cuál es el siguiente elemento de la función? Bueno, los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son las referencias y los valores que va a tomar en cuenta nuestra función. Adentro del paréntesis vamos a poner un parámetro, el parámetro 1, y podemos poner varios parámetros. Entonces tenemos también el parámetro 2, el parámetro 3 y así sucesivamente. Esto va entre paréntesis. Luego del paréntesis tenemos que poner una llave. Y adentro de esta llave vamos a poner todo nuestro código. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer es definir que vamos a trabajar con una función. Para eso utilizamos la palabra de clave function. Luego sigue el nombre de la función. El nombre de la función puede tener letras, números, guión bajo y signo de pesos, igual que las variables. Y luego, adentro de los paréntesis, van los parámetros de la función. Vamos a comentar esta parte para seguir trabajando y vamos a hacer un pequeño ejemplo para mostrar cómo funcionan las funciones. Vamos a crear primero una variable al que vamos a ponerle número 1 y vamos a asignarle el valor 5. Luego vamos a crear otra variable, la variable número 2, y a esta le vamos a asignar el valor 9. Si quisiéramos sumar estos dos números, deberíamos crear la variable resultado y le asignamos el valor que es número 1 más número 2. Cerramos como siempre con un punto y coma. Para que imprima nuestro resultado en el documento vamos a poner document.write y entre paréntesis ponemos la variable que queremos que se imprima, que en este caso es resultado. Cerramos como siempre con un punto y coma, guardamos, hacemos clic derecho, lo abrimos en el navegador y tenemos el valor 14. ¿Qué pasa si nosotros queremos volver a sumar otras variables? Esto deberíamos entonces copiar y pegar todo el código y cambiar los valores de nuestras variables. A esta le ponemos 10, a esta por ejemplo le ponemos 15, guardamos, actualizamos y tenemos las dos variables una al lado de la otra. Para poner un espacio en el medio deberíamos poner document.write y ponemos un quiebre de línea con una etiqueta de HTML. Es decir, ponemos la etiqueta BR. Guardamos, actualizamos y ahora sí tenemos el 14 y el 25. Pero bueno, esto la verdad que no es muy práctico a la hora de estar trabajando. Entonces, en vez de repetir y escribir varias veces lo mismo, lo que tenemos que hacer es crear una función. Vamos a borrar todo esto y vamos a crear la función suma. Ponemos function, le ponemos el nombre de la función que va a ser suma y le decimos que va a tomar dos parámetros. Va a tomar el parámetro del número 1 y va a tomar el parámetro número 2. Luego abrimos las llaves y acá le vamos a decir cuál es la operación que queremos que realice. Le vamos a decir que queremos que cree la variable resultado, que va a ser igual a número 1 más número 2. Y le vamos a decir que luego de que sume, queremos que imprima el resultado. Es decir, ponemos document.write y ponemos la variable resultado adentro de paréntesis. Y luego, como habíamos hecho antes, porque si queremos utilizar esta función varias veces, vamos a decirle que escriba una etiqueta HTML de quiebre de línea.
Ahora lo que podemos hacer es utilizar esta función de manera mucho más práctica. Entonces ponemos, por ejemplo, suma, le ponemos los parámetros o los argumentos 5,1, es decir, estamos poniendo de parámetros el número 1 que es igual a 5 y el número 2 que es igual a 1, ponemos punto y coma, guardamos, actualizamos y tenemos el número 6. Si quisiéramos sumar otros dos valores, podemos poner suma 7 y 4, guardamos, actualizamos y tenemos el 6 y el 11. Como ven, en este caso escribimos la función una única vez y después la podemos usar cuantas veces queramos. Ahora bien, lo más normal no es usar document.write dentro de las funciones. Lo que se suele usar es la palabra clave return. Lo que hace esto es devolver un valor. Entonces lo que queremos es que nuestra función nos devuelva la variable resultado. Es decir, la variable que es la suma del número 1 y el número 2. Si guardamos y actualizamos, vamos a ver que no se está imprimiendo ningún resultado en nuestro navegador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Devolver un resultado, que es lo que estamos haciendo aquí con la variable return, no es lo mismo que mostrarlo en la pantalla. Vamos a borrar esta suma de acá para que nos quede una sola, es decir, la suma entre 5 y 1. Vamos a guardar, vamos a actualizar y vamos a hacer clic derecho en inspeccionar. Podemos trabajar en la consola y como ya tenemos definida nuestra función, podemos utilizar nuestra función suma adentro de la consola. Como ven, cuando ponemos suma y ponemos paréntesis, ya nos está diciendo que nuestra función requiere de dos parámetros. Entonces podemos poner, por ejemplo, 15 y podemos poner 30. Si apretamos Enter nos va a decir que nos da como resultado 45. Si quisiéramos mostrar el resultado en pantalla, lo que vamos a hacer es poner directamente document.write. Como argumento de la función document.write vamos a utilizar la función que ya definimos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 7 y 6. Entonces tenemos que estamos diciéndole a nuestro documento que imprima, en este caso, una función. La función suma, que toma los parámetros número 1 y número 2, que son 7 y 6, y nos va a dar como resultado, si guardamos y actualizamos, el valor 13. Otra forma que tenemos de definir funciones es adentro de variables. Es decir, podemos utilizar la variable suma, y esta variable suma le decimos que sea igual a una función que tome dos parámetros, el número 1 y el número 2. Y le vamos a decir que lo que haga es devolver con la palabra clave return el valor de número 1 más el valor de número 2. Cerramos con un punto y coma y vamos a ver qué pasa si guardamos y actualizamos. De vuelta, acá no aparece nada porque, como comentamos antes, las funciones no se ejecutan hasta que las llaman. Y en nuestro caso, jamás llamamos a nuestra función. Lo único que hicimos fue definirla. Para que se ejecute la función tenemos que poner document.write y decirle que imprima la función suma tomando como valores el 8 y el 9. Ahora sí, si guardamos y actualizamos, nos da como resultado 17. Ahora vamos a ver muy brevemente un tipo de función que es muy especial. Como dijimos, las funciones no se ejecutan hasta que no las llaman, a menos que sean funciones autoinvocadas. Estas funciones tienen una estructura que es ligeramente distinta de las que vimos hasta ahora. Las funciones autoinvocadas van adentro de paréntesis y, a diferencia de las otras funciones, en este caso ponemos la función, no le ponemos un nombre, le ponemos el paréntesis, ponemos el código que se va a ejecutar, que es una alerta con el texto hola, y luego de las llaves, y esta es la gran diferencia, ponemos una apertura y un cierre de paréntesis. Si guardamos y actualizamos, vemos que tenemos la alerta que dice hola. Y en este caso, como dijimos, jamás llamamos esta función. Esta es una función autoinvocada. Con una función autoinvocada podemos proteger nuestro código. ¿Por qué es esto? Si una función se ejecuta sola adentro de los paréntesis, nadie puede modificar las variables que están adentro de la función. Esto es por el alcance de la función. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a ver en el próximo video, pero os hago un pequeño anticipo.
el código que está afuera de una función no puede acceder al código que está adentro de la función, no lo puede modificar. Entonces, tener todo nuestro código compuesto adentro de una función autoinvocada evita que la gente pueda modificar las variables que están adentro de nuestro código. No se preocupen si no pudieron entender este último punto. Como les dije, lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado este tema. Si les hace falta, miren el video de vuelta, que es el tema fundamental de los lenguajes de programación. Y continuemos con el curso, donde vamos a utilizar funciones constantemente. Y créanme que por el uso, finalmente vamos a terminar entendiendo perfectamente qué son las funciones. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.